El café se había enfriado sobre la mesa mientras Marina permanecía inmóvil, con la mirada perdida hacia la ventana. Desde que Esteban se fue, las mañanas eran interminables en aquella casa silenciosa de San Miguel de Allende. El sol entraba tímidamente, apenas suficiente para recordarle que el día pasaba, aunque ella prefería ignorarlo. La rutina la envolvía como una niebla densa, y el eco del reloj en la pared era el único sonido que rompía la monotonía. De repente, un estruendo sacudió el aire, el cristal quebrándose resonó en toda la casa, arrancándola bruscamente de sus pensamientos. Su corazón dio un salto, y con las manos temblorosas, corrió hacia el salón, sintiendo que algo había alterado la quietud que tanto la atormentaba. El desorden en el jardín era evidente cuando Marina llegó al ventanal. Entre las bolsas de basura esparcidas sobre el césped, un perro flaco y sucio, con el pelaje cubierto de barro, rebuscaba entre los restos de comida. La escena le generó una mezcla de fastidio y lástima que se agolpó en su pecho. Con un movimiento brusco, abrió la puerta y gritó: «¡Fuera de aquí!». El perro levantó la cabeza, sus orejas caídas se alzaron ligeramente, pero no se movió. Sus ojos, oscuros y penetrantes, la miraron fijamente, transmitiendo algo más que miedo o hambre. Había en esa mirada una súplica silenciosa, una vulnerabilidad que la desarmó. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Marina permaneció en el marco de la puerta, indecisa. Miró la herida en la oreja del animal y el temblor en su cuerpo delgado. Algo en su interior comenzó a cambiar, una chispa de empatía que no esperaba sentir. «¿Qué haces aquí?», murmuró, casi sin darse cuenta. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera sus palabras, y dio un paso hacia atrás, pero no huyó. La frustración inicial se disipó, dejando en su lugar una creciente incertidumbre. Marina soltó un suspiro y, contra toda lógica, caminó de regreso a la casa, regresando momentos después con una toalla vieja entre las manos. No estaba segura de por qué lo hacía, pero algo en ese animal le impedía simplemente ignorarlo. Marina se agachó frente al perro con la toalla extendida, susurrando suavemente: «No te voy a hacer daño». Lupo, como decidió llamarlo casi de inmediato, permaneció inmóvil, evaluándola con cautela. Tras unos minutos de incertidumbre, el perro dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que finalmente se dejó envolver en la toalla. Al levantarlo, Marina sintió lo liviano que era, como si las calles le hubieran robado más de lo que podía ver. Lo llevó directo al baño, encendiendo la ducha para que el agua tibia eliminara la suciedad que ocultaba su verdadero pelaje. Aunque al principio Lupo intentó resistirse, poco a poco se relajó, como si entendiera que por primera vez en mucho tiempo alguien se preocupaba por él. Esa noche, Lupo dormía sobre una manta junto al sofá mientras Marina lo observaba desde el otro lado de la sala. Por primera vez en meses, el silencio en la casa no parecía tan asfixiante. Había algo distinto, un pequeño cambio que no sabía cómo explicar. Marina dejó escapar un suspiro y cerró los ojos, sintiendo que la presencia del perro llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. En los días siguientes, la relación entre ambos comenzó a florecer de manera inesperada. Lupo la seguía a todas partes, con pasos cautelosos pero decididos, mientras ella empezaba a encontrar consuelo en su compañía. A veces lo sorprendía observándola, con esa mirada profunda que parecía contener más historias de las que podían contarse. Y aunque Marina aún no estaba segura de por qué lo había acogido, empezaba a sentir que, de alguna forma, ambos se habían elegido. La duda pesaba sobre Marina mientras observaba a Lupo dormitar junto a la manta en el suelo. Aunque se había acostumbrado a su presencia, sabía que no podía quedarse con él indefinidamente. Su vida ya era complicada, y añadir la responsabilidad de cuidar a un animal parecía una carga que no podía permitirse. Mientras revolvía la cuchara en su taza de café, recordó las palabras de su vecina Carmen: «El refugio Hogar Esperanza siempre está disponible. Podrían cuidarlo bien allí». Con el corazón dividido, Marina decidió hacer lo correcto, o al menos eso intentaba convencerse. Buscó en el armario una vieja correa que Esteban había dejado olvidada y se la colocó a Lupo, quien se resistió al principio, mirándola con una mezcla de desconcierto y recelo. «Vamos, Lupo. Allí estarán mejor preparados para cuidarte», murmuró, más para sí misma que para él. Mientras caminaban hacia el refugio, cada paso se sentía como un pequeño adiós. Marina notó que Lupo la seguía con una calma desconcertante, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Al llegar al refugio, Marina sintió un nudo en la garganta al tocar la campana de la entrada. Una mujer de rostro amable, que se presentó como Teresa, salió para recibirlos.
Parece que este pequeño ha tenido una vida difícil, comentó Teresa, agachándose para examinar a Lupo, quien se mantenía pegado a las piernas de Marina. Al soltar la correa para que Teresa lo llevara adentro, Lupo no se movió. En cambio, giró la cabeza y la miró directamente, sus ojos oscuros llenos de una súplica silenciosa que hizo que el corazón de Marina se encogiera. Teresa, notando la escena, sonrió suavemente. A veces los animales eligen a sus personas, dijo en un tono cálido. Las palabras resonaron en la mente de Marina mientras miraba a Lupo, que seguía quieto, negándose a apartarse de su lado. En ese momento, comprendió que el vínculo que habían formado era más profundo de lo que había querido admitir. Con un suspiro resignado y una leve sonrisa, Marina tomó nuevamente la correa. Parece que ya ha tomado su decisión, murmuró antes de darle las gracias a Teresa y salir con Lupo. Mientras regresaban a casa, la tensión que había sentido se desvaneció, reemplazada por una inesperada sensación de alivio. Por primera vez, aceptar la compañía de Lupo no parecía una carga, sino una elección inevitable. El paseo por el parque transcurría tranquilo hasta que Lupo, normalmente reservado, cambió por completo. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó, y un ladrido profundo y amenazante salió de su garganta al fijar la vista en un hombre sentado en una banca cercana. El desconocido, sorprendido, cerró rápidamente su periódico y se levantó, alejándose con pasos apresurados mientras Lupo seguía gruñendo, como si hubiese visto algo que Marina no podía entender. Intentó calmarlo, acariciándole el lomo, pero el desconcierto se apoderó de ella. Horas después, mientras caminaban por el vecindario, Lupo se detuvo abruptamente frente a una casa vieja y desvencijada. Marina, extrañada, observó cómo su perro gruñía abajo y fijaba la mirada en una ventana del segundo piso, cubierta por unas cortinas raídas. No había nadie a la vista, pero la intensidad de su reacción era innegable. Una inquietante sensación recorrió a Marina, y mientras tiraba suavemente de la correa para alejarlo, no podía dejar de preguntarse qué fragmentos del pasado de Lupo despertaban esas emociones tan intensas. ¿Qué había visto, vivido o perdido? Con la esperanza de aclarar su mente y dar a Lupo un respiro de los misterios recientes, Marina lo llevó a la vieja casa de campo de su familia en Valle de Bravo. La casa, abandonada durante años, estaba cubierta de polvo y envuelta en un silencio que parecía contener recuerdos olvidados. Mientras Lupo exploraba cada rincón con cautela, Marina se dedicó a limpiar y organizar lo esencial. Fue entonces cuando, al abrir un viejo armario, encontró una caja de cartón repleta de fotografías antiguas. Sentada en el suelo, comenzó a examinar las imágenes una a una, hasta que una en particular la dejó sin aliento. Era una foto de su abuelo frente a la misma casa, con una sonrisa serena en el rostro. A su lado, un perro de pelaje oscuro y orejas caídas que era idéntico a Lupo. Marina sintió como el aire se atascaba en su garganta mientras giraba la mirada hacia él, que en ese momento descansaba junto a la chimenea, observándola con sus ojos profundos e inexplicablemente familiares. Un escalofrío la recorrió. ¿Cómo era posible? Era como si Lupo hubiese regresado a su vida para conectar pasado y presente, un lazo que ahora parecía ineludible. La revelación de la fotografía y el vínculo que compartían Lupo y su familia dejaron a Marina en un estado de introspección profunda. Mientras observaba al perro, que ahora descansaba a su lado, comprendió que su presencia en su vida no era mera coincidencia. No era un animal callejero que simplemente había cruzado su camino, Lupo había regresado a ella por una razón, un eslabón perdido entre su pasado y su futuro. El sentimiento de conexión fue tan fuerte que algo dentro de ella cambió. Ya no veía a Lupo como un accidente, sino como una señal, un ser que representaba algo mucho más grande que ella misma, un lazo con su familia, con sus raíces, y con una nueva posibilidad de sanar. Al darse cuenta de esto, Marina ya no dudó más. El vacío en su vida había sido llenado por la presencia de Lupo, y aunque al principio temió que su vida fuera aún más caótica, ahora entendía que el caos venía acompañado de algo necesario, esperanza. Decidió quedarse con él. Lo aceptó no solo como una mascota, sino como una parte integral de su vida, su historia y su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado una razón para seguir adelante. Lo miró a los ojos, y con una sonrisa suave murmuró, «Bienvenido a casa, Lupo». La casa, que antes resonaba con un silencio pesado y opresivo, ahora estaba impregnada de una calma reconfortante. Cada rincón parecía llenar un espacio vacío que Marina ni siquiera sabía que existía. Lupo, con su presencia silenciosa pero constante, había transformado el lugar.
El café ya no se quedaba olvidado sobre la mesa por horas, y la luz del sol ya no entraba tímidamente, sino que se filtraba a través de las cortinas, iluminando con suavidad los rincones.